El dolor, la crueldad y las técnicas de entrenamiento brutal. La vida para un niño en Esparta hacía que el régimen de las fuerzas de élite modernas parezcan suaves. El día de hoy exploraremos el camino de los espartanos, guerreros llevados a sus límites físicos y emocionales, con gruesas cicatrices que lamían su espalda, que no eran otra cosa más que trofeos y un testamento a su honor. Yo soy el documentalista y esto es Guerreros Espartanos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Vuelve con tu escudo sobre él. Estas eran las palabras que resonarían para cualquier guerrero. A la edad de 13 años, los espartanos pasaban del rango de paión a meirakión, o juventud, y sus vidas se volvían más duras en todos los niveles. Se les despojaba de su individualidad, se les afeitaba la cabeza y a menudo eran dejados desnudos. Un espartano no necesitaba de los adornos de las naciones más débiles. Ser un soldado espartano era bastante digno. Dormían entre sus compañeros en un dormitorio atestado de gente en una cama de juncos duros. Soportaban infiernos fríos y veranos abrasadores y a menudo volvían sangrando y golpeados por su agotadora rutina marcial diaria. No se quejaban ni lloriqueaban. Se consideraban afortunados de que la boca les sangrara y las costillas rotas fueran el alcance de sus heridas. Las lanzas y espadas falsas con las que entrenaban podrían ser de madera, pero no eran meros juguetes. Muchos espartanos morían en los cuarteles antes de siquiera haber ido a alguna batalla real. Si esto sucedía, no había luto. Simplemente se consideraba que quien muriera de esa forma no estaba hecho para ser un soldado espartano. Los espartanos animaban a sus jóvenes a robar para complementar su pobre dieta, para hacerlos más sigilosos y astutos. Si eran capturados, solían ser golpeados y azotados. El castigo no era por robar, sino por ser descubiertos. Como parte de Grecia, Esparta incorporó muchas de las técnicas de entrenamiento de sus compatriotas, algunas de las cuales siguen siendo utilizadas por los atletas hoy en día. La intensidad de un ejercicio podía aumentarse con pesas de mano o haciéndolas correr sobre la arena. Se consideraba que caminar suavemente como un enfriamiento de baja intensidad era beneficioso para su recuperación, y los días de descanso eran una parte vital de su acondicionamiento. Pero también había aspectos notablemente crueles en sus entrenamientos. Junto con el desarrollo ritual conocido como la diamastigosis, estaban también las novatadas. Los instructores regularmente asusaban rivalidades e instigaban peleas entre los aprendices para endurecer sus mentes y sus cuerpos. Aquellos que eran temidos o mostraban signos de cobardía eran atacados, burlados y golpeados tanto por el instructor como por los demás alumnos. No había lugar para estos rasgos en un joven espartano. Pruebas de los espartanos. A la edad de 13 a 18 años, durante los 5 años anteriores a la edad adulta, los niños espartanos fueron alimentados con una dieta escasa en la creencia de que los haría altos y fuertes y los prepararía para futuras campañas militares con pocas raciones. Podían robar comida si querían más, pero eran severamente castigados si eran capturados. Transmitiendo el conocimiento. Cuando un joven espartano se convertía en eirén,
o sea, un adulto, pasaba su primer año ayudando a entrenar a otros jóvenes en el cuartel antes de pasar a un lío con otros 15 jóvenes soldados espartanos solteros. A esa edad podían ser enviados a misiones para matar rebeldes. El servicio secreto. Entre los 20 y 30 años, en algún momento después de convertirse en miembro del ejército espartano, pero antes de cumplir los 30, un soldado espartano era enviado a 2 años al Cryptei, lo que era esencialmente el servicio secreto espartano. Parte de sus deberes habrían sido mantener el control de los botines en las zonas rurales. Conseguir el voto. A los 30 años, a los chicos espartanos solo se les permitía disfrutar de los privilegios de la edad adulta en su sociedad después de los 20 años. Por fin, se les permitía casarse o hablar con otros espartanos en el mercado. Además, ahora podían votar y ser votados para ocupar un puesto en la sociedad. Una especie de retiro. A los 60 años, si un espartano sobrevivía, entonces se convertía poco a poco en un eslabón débil. De esta manera era retirado de su actual puesto en el frente y se les daban deberes menos importantes. Los soldados espartanos mayores de 60 años solían ser enviados a la retaguardia para vigilar el tren de equipajes en largas campañas. Las armas de los espartanos. La lanza. La lanza o dori, como se la conocía, era el arma principal de un soldado espartano. Medía alrededor de 2.5 metros de largo. Se sostenía con una mano, mientras que en la otra se sostenía un escudo. Tenía una cabeza de lanza de hoja en el extremo y un pico en la culata. Se requería un entrenamiento considerable para usar esta arma de manera efectiva, ya que la longitud y la pesada madera de la que se giraba el mango la hacían difícil de manejar en las manos de cualquier persona que no fuera un luchador hábil. Lucha libre. Pancration o pancracio, del griego. Todo el poder, la fuerza y la potencia. Es una combinación de lucha y boxeo que los antiguos griegos inventaron para sus olimpiadas. Tiene muy pocas reglas. Las únicas faltas importantes son las de picar los ojos o morder. De este modo, patadas, agarres, estrangulamientos, lanzamientos y manipulación de pequeños miembros como los dedos formaban una parte dolorosa del repertorio de un practicante de pancration. Su eficacia en el combate es reconocida y todavía es practicada hoy en día por algunos combatientes de artes marciales mixtas. La espada. El sifos de los espartanos era un arma de corto alcance de unos 30 o 40 centímetros de longitud, más corta que las espadas de otros griegos, muy afilada y tan rápida como letal en manos de un guerrero espartano. En el estrecho combate cuerpo a cuerpo de la falange espartana eran mucho más efectivas que las armas del enemigo, penetrando en las paredes de los escudos e infligiendo heridas devastadoras. Dado el fervor que el Estado infundió en su juventud, no sería sorprendente que algunos murieran o fueran gravemente heridos mientras entrenaban con el dori, el sifos o el arma de hoja más grande, el kopis. Las 3 grandes victorias de Esparta. Número 1. Plataea, 479 a.C. Persia, Mardonius. Después de retirarse a Persia, Jerjes dejó a su general Mardonius que se enfrentara a la alianza griega de las ciudades-estados. Un estancamiento de 11 días culminó con la retirada de los griegos para reabastecerse.
Esto fue tomado como una retirada completa por Mardonius y resultó ser un error fatal. Viendo el entusiasta e imprudente avance persa, los espartanos y otros ejércitos griegos detuvieron su retirada y atraparon a una parte significativa de la infantería persa, desviándola. La marea de la batalla cambió y la invasión persa fue repelida. Número 2. Termópilas, 480 a.C. Persia. Jerjes I. Por supuesto, la derrota de los espartanos en las Termópilas a manos de los persas está bien documentada. Muchos no lo saben, pero otros 4.000 soldados griegos y 300 espartanos ocuparon el estrecho paso de las Termópilas antes de que su posición se viera comprometida por los persas. Y Leónidas decidió dar la espalda a todos menos a sus propios hombres y a otros 1.000 soldados. Sin embargo, su sacrificio permitió que el resto de las fuerzas griegas se retiraran y que las ciudades griegas se prepararan para la invasión. Reforzó la moral de los otros estados griegos y contribuyó a la retirada del ejército de Jerjes hacia Persia. Número 3. La Guerra del Peloponeso, 431 al 404 a.C. Atenas. Durante casi 30 años y con una breve tregua, la culminación de esta prolongada guerra resultó en una de las mayores victorias de Esparta. Irónicamente, Esparta recibió el apoyo de su antiguo enemigo, los persas, así como de sus aliados Corinto y Tebas, para dar el empujón final a la poderosa armada ateniense. Atenas fue aplastada, la antigua gran potencia griega se redujo a un estado esclavista y Esparta se convirtió por un tiempo en la principal luz de las ciudades-estado griegas. Yo soy el documentalista y esto fue Guerreros Espartanos.